El que nos ha visitado sabe que el Nica es alegre, amable, hospitalario. Somos personas francas y sinceras. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos encantan las fiestas y aunque no te conozcamos, te saludamos. Y lo que más destaca al nicaragüense es que somos trabajadores. I love you, Nicaragua. Así que vengan todos porque aquí son bienvenidos a nuestra linda Nicaragua. Por eso en este video voy a compartir datos que debes saber antes de viajar a nuestro país. Los visitantes de Nicaragua deben tener un pasaporte con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en el país. La mayoría de los visitantes, incluidos los ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pueden entrar en Nicaragua hasta 90 días. Para entrar en Nicaragua es necesario adquirir una tarjeta de turista de $5 en el aeropuerto o en el punto de entrada. Los $5 es dinero que se destina a Intur, encargado de promover el desarrollo del sector turístico del país. Si se entra en Nicaragua por tierra, hay que comprar una tarjeta turística y pagar una tasa de entrada adicional. El costo varía según el lugar y la hora del día, pero debería ser inferior a $10. La mayoría de los visitantes que desean prolongar su visita más allá de 30 días y pasar un par de días en Honduras y Costa Rica antes de que su tarjeta de turista caduque o vuelva a entrar en Nicaragua con una nueva tarjeta de turista. Como alternativa, aunque con más trámites y posibles retrasos, se puede solicitar una prórroga en la Oficina de Inmigración de Managua. Las tasas de salida varían según el punto de salida. Para salir del aeropuerto de Managua, la tasa es de $34 estadounidenses solamente. Los reglamentos cambian, así que hay que reconfirmar los requisitos de entrada antes de la salida. ¿Cuáles son los trámites para entrar a Nicaragua y cuáles son los requisitos? Ya les digo, todo extranjero para ingresar a Nicaragua deberá portar su pasaporte con al menos 6 meses de vigencia. En el caso de los ciudadanos norteamericanos, pueden ingresar al país sin el requisito referido anteriormente, dado que existe un convenio bilateral entre Nicaragua y los Estados Unidos. Es necesario realizar un prechequeo migratorio con 7 días de anticipación. En la descripción de este video les dejo el link donde deben rellenarse formularios migratorios en caso de entrada terrestre o marítima y enviarse con 7 días de antelación a estas direcciones. Los ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar al país con el formato CA4, debiendo presentar sus respectivas cédulas de identidad. Están facultados para emitir dicho formato las autoridades de migración de los países referidos. Los ciudadanos de los países centroamericanos que requieren visa de entrada son únicamente Panamá, paga $5, y Costa Rica, $20. Todo extranjero al ingresar al país deberá cancelar un arancel turístico de $10 americanos. Están exentos de dicho arancel los ciudadanos de los países del convenio CA4, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Migración Central se encargará de extender visa de salida a los ciudadanos nicaragüenses menores de 18 años. Los requisitos son: partida de nacimiento, pasaporte con al menos 6 meses de vigencia, permiso notariado previamente autorizado y firmado por los padres del menor ante un abogado y fotocopia de la identidad de los padres. Los nicaragüenses mayores de edad, es decir, con más de 18 años, no requieren visa de salida. Si el pasajero es de nacionalidad extranjera y tiene residencia en Nicaragua,
Para realizar viajes fuera del país, deberá contar con una visa de salida. La visa deberá ser otorgada por la Dirección General de Migración y Extranjería, debiendo mostrar su cédula de residencia vigente. El costo de la visa tiene un valor de 70 córdobas. Ya no se necesita la prueba PCR como requisito para entrar a Nicaragua. En lugar de la mencionada prueba, se solicitará el esquema completo de vacunación, que deberá presentarse cuando la persona ingresa por cualquiera de los puestos fronterizos. El esquema completo de vacunación es de 2 dosis de estas vacunas, las cuales pueden ser de la misma vacuna o combinadas, a excepción de las vacunas Sputnik Light y Johnson & Johnson, que son de una sola dosis. Y la vacuna para fiebre amarilla es un requisito indispensable para su ingreso a Nicaragua. Así que toda persona que provenga de países identificados con riesgo de transmisión de fiebre amarilla por la Organización Mundial de la Salud, OMS, deberá presentar su certificado de vacunación original. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de visado para entrar a Nicaragua? Visado no necesario para una estancia de hasta 90 días por año. El viajero debe tener un pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos, con una hoja en blanco, demostrar fondos suficientes para el viaje. Tener la reserva de vuelos de ida y regreso. Tener los documentos necesarios que soporten el propósito del viaje. Tener todos los documentos requeridos para su siguiente país de destino. Y confirmar con la aerolínea que el embarque será permitido, puesto que estas condiciones pueden variar. Si usted va a viajar por vía terrestre, al llegar a la frontera, es necesario realizar un prechequeo migratorio con 7 días de anticipación, incluyendo la de su vehículo, porque este pasará por un escáner. Luego, llegará a la ventanilla para una revisión, llenar una hoja de aduana y al final revisarán tu equipaje uno a uno. Así que asegúrate de no llevar nada fuera de orden para que no te atrases en el paso de la frontera. Para todos los viajeros, tienen prohibido ingresar a Nicaragua con binoculares de visión nocturna, también equipos no tripulados llamados drone. La unidad monetaria de circulación nacional es Córdoba. No obstante, en casi todas las tiendas, restaurantes, hoteles y el comercio en general aceptan dólares para el pago de servicios. El uso de tarjetas de crédito, Visa, American Express y Mastercard. Existen asimismo cajeros automáticos compatibles con tarjetas internacionales que ofrecen córdobas y dólares. No hay limitación de introducción de divisas. No obstante, las cantidades superiores a $10,000 deben ser declaradas. Ya lo saben, estos son todos los requisitos. Les recordamos a todos los visitantes portar su identificación todo el tiempo. Venga a Nicaragua, venga, sí. Disfrute de toda su belleza, de toda su naturaleza. Hay mucho por descubrir. Nicaragua es el mejor país para hacer turismo. Soy Danilo Parajón. Aquí los espero con los brazos abiertos. Yo podré ser su guía turístico.